Ahora resulta que el pueblo paga los sueldos de las personas juzgadoras, los mantiene y no tiene derecho a elegirlos. No, nosotros no gobernamos desde la víscera, gobernamos desde el corazón de nuestra patria. Venimos del corazón profundo del pueblo de México. Los hombres y mujeres de este movimiento no habríamos tenido ninguna oportunidad de estar aquí y hoy me registré como senador electo. Gracias, pueblo de México. Gracias. Hola amigos del Tigre con la 4T. El senador Noroña y diputados de la Cuarta Transformación frenan tremenda traición al pueblo de México al revelar esto, pues agarran en la movida a Norma Piña, a Marco Cortés y a prianistas. El senador Noroña calificó como una chicanada que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, admitiera a trámite la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional contra la supuesta sobrerepresentación. Con esta artimaña pretenden arrebatarnos los 2/3 en el Congreso. El senador Noroña dijo que esto no lo van a tolerar porque los prianistas están en un acto desesperado, irresponsable y golpista para que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta información. A continuación con el video. Intervención. Mala mañana para la oposición, que intentó desesperadamente un golpismo jurídico. El inútil de Marco Cortés, que ya atenderé yo aquí la próxima semana, presentó una contradicción de tesis, que no hay tal contradicción. Era una chicana jurídica, como le conocen los abogados y las abogadas, porque lo que pretendía es que la Corte dijera que no tenemos los 2/3 de la mayoría calificada y pretenden ganarnos en la mesa lo que no ganamos, lo que no ganaron en las urnas. Del 98, que era otra ley, pretenden que la decisión del INE estaba en contradicción. Y ya el ministro González Alcántara y Carrancá les acaba de decir que la Corte no va a validar un atraco al pueblo de México. 1000 personas juzgadoras fueron a la Comisión Interamericana a quejarse. Hombre, sus tatarabuelitos que fueron a pedirle a Napoleón III que mandara a Maximiliano estarían orgullosísimos. La verdad es que es muy hipócrita la oposición. Ayer en la discusión de la reforma al Poder Judicial hubo una reserva para darle garantías a las personas juzgadoras que enfrentaran al narco, darles condiciones de protección. Se verbalizó como jueces sin rostro, pero no es eso, es darles las condiciones de seguridad. Se acordó el pase automático para las personas juzgadoras al proceso de elección. Se acordó la paridad entre mujeres y hombres en las personas juzgadoras, inclusive garantizando que en órganos impares sean 5 las mujeres y 4 los hombres, y la oposición la votó en contra, porque lo que quieren en realidad es parar que el pueblo de México elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y les digo, no habrá poder sobre la tierra que detenga esa determinación y ese mandato que el 2 de junio nos dio de que se haga esa profunda reforma al Poder Judicial. Una revolución. Hoy, efectivamente, con una dignidad, con una firmeza, con una exigencia de respeto a nuestra soberanía, el compañero presidente pone un paréntesis a la relación con la Embajada de Estados Unidos y Canadá, y aquí la derecha viene a escandalizarse. ¿Cómo no se postra el presidente frente al gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo no se humilla? ¿Cómo no se preocupa del ataque a la moneda, de las presiones económicas, de que nos van a venir todos los males habidos y por haber? Que se oiga bien y se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más. Es el que determinó darnos la mayoría calificada, es el que ratificó que nuestro movimiento siga al frente de la presidencia de la República y es al que obedecemos absolutamente. Nosotros sí tenemos quien nos mande y ese es el soberano.
el pueblo de México. Me parece impresionante que abogados y abogadas de la oposición vengan a regatear el artículo 39 constitucional de la soberanía del pueblo. Ayer se los dije, deberían hacer una reforma donde diga los poderes e instituciones de la República dimanan del pueblo, menos el Poder Judicial. Ahora resulta que el pueblo paga los sueldos de las personas juzgadoras, los mantiene y no tiene derecho a elegirlos. Ahora sí que el que paga manda. ¿Cómo va a ser? Vienen aquí a defender un supuesto paro, dicen que están hasta arriba de copados por el trabajo en los juzgados y paran. Ni se ha notado, la verdad, pero paran y cobran y les dieron licencia para que fueran a protestar y sus manifestaciones de protesta, con toda franqueza, están peor que el chisguete rosa. No conmueven a nadie, no convocan a nadie, no despiertan ninguna solidaridad porque, como ya lo dije, el pueblo de México juzgó y sentenció al Poder Judicial corrupto que hay en el país. No vamos a desaparecer al Poder Judicial, lo vamos a rescatar. Lo vamos a hacer democrático, vamos a hacer que las personas juzgadoras sirvan verdaderamente a la justicia y al pueblo. Y todavía anda el sepulturero del PRD diciéndole a los senadores del PRD, no traicionen, pues si quien traicionó fue el PRD, por eso desapareció. Traicionó a la izquierda, al pueblo de México, a su trayectoria, a su historia, a su origen. Y el PRI también se preocupa, y les digo que como sus senadores caben en una combe, les quedó uno que no cabía y lo dejaron fuera. Son de humor involuntario. Señores y señoras de la oposición, no estoy para darles consejos, pero si quieren superar la intrascendencia, empiecen por respetarse y respetar al pueblo de México. Sean serios en su crítica, sean serios en sus posiciones intelectuales, sean serios en sus posiciones políticas, hablen con verdad. No, nosotros no gobernamos desde la víscera, gobernamos desde el corazón de nuestra patria. Venimos del corazón profundo del pueblo de México. Los hombres y mujeres de este movimiento no habríamos tenido ninguna oportunidad de estar aquí y hoy me registré como senador electo. Gracias, pueblo de México. Gracias por a un hombre de madre soltera, de jefa de familia, formado por una abuela indígena que tenía primaria terminada, que era huérfana, pobre y mujer, hoy puede estar a partir de este fin de semana aquí, en el Senado de la República. Eso no habría sido posible sin este movimiento. Eso no habría sido posible sin el compromiso del pueblo. Ese no habría sido posible sin el liderazgo, y concluyo, de ese gigante llamado Andrés Manuel López Obrador, compañero presidente. Larga vida al compañero presidente, que ha llevado al pueblo a un nivel de politización, de conciencia, de orgullo, de identidad, que hoy tiene apabullada a la oposición. Termino. El compañero presidente está en 73% de reconocimiento. A pesar de la ofensiva, sigue creciendo su popularidad y se lleva el regalo más grande que pueda tener un político. El compañero presidente vivirá a partir del 1 de octubre en el corazón de las mexicanas y mexicanos que están comprometidos con la transformación de la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Hoy estamos convocados para hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el título La Suprema Vendepatrias. Y es que hay que decirlo, la oposición, sus periodistas afines, los intereses económicos y desde luego sus cómplices ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y jueces, andan tan desesperados, pero tan desesperados por preservar sus privilegios, su nepotismo, su esquema de corrupción y complicidades, que han intensificado la andanada en contra de la reforma al Poder Judicial. Ya hasta las embajadas de Estados Unidos y Canadá y hasta las cámaras de comercio de ambos países en México pretendieron opinar sobre un asunto que es
exclusiva competencia de las y de los mexicanos. Han de creer que seguimos siendo el patio trasero, como lo fuimos en el pasado, sobre todo con los gobiernos panistas, en los que la política exterior consistía en el comes y te vas, porque si no se enoja Estados Unidos. Y ahí está nuestro vecino del norte haciendo el papel de comparsa, sin caer en cuenta que es como el burro hablando de orejas, porque como puntualmente lo reviró la presidenta electa, en Estados Unidos hay elección de jueces por voto popular. Así es que yo pregunto, ¿con qué cara se atreven a decir que se pone en riesgo la independencia judicial? ¿Con qué argumentos sostienen que hoy el Poder Judicial es independiente? De verdad que creo que hay que ser muy cínico o muy ingenuo o muy ignorante para afirmar que el Poder Judicial que tenemos hoy es independiente. Por eso también critico las opiniones de la relatora especial de la ONU respecto de la independencia de los jueces y magistrados, porque esa opinión partió de un desconocimiento total de la situación actual del Poder Judicial. ¿De verdad? ¿Acaso les parece que hay independencia cuando la presidenta de la Corte se reúne con el presidente del PRI y lo presume como su amigo y aliado? ¿De verdad creen eso? Yo sigo y seguiré insistiendo en este asunto porque ese solo hecho tendría que haber motivado la renuncia de la presidenta de la causa por causa grave, tal y como lo establece nuestra ley suprema, la Constitución. Sí, si Norma Piña tuviera tantita, pero solo tantita vergüenza, ya habría renunciado al cargo. Pero en lugar de eso, sigue ahí, de comparsa. Ahora, sin el menor rubor, se admite trámites, chicanadas jurídicas del PAN, a pesar de que la materia electoral no es de su competencia. Pero bueno, si ya vimos que se tiene la costumbre de amenazar a los magistrados electorales, pues no es de sorprendernos realmente que ahora también quiera resolver la materia electoral para hacerle juego a sus jefes políticos. Esa, compañeras y compañeros, esa es la falsa independencia judicial que muchos de ustedes aquí en la oposición defienden. Con razón quieren ustedes que el Poder Judicial siga igual. ¿Sí? Quieren un Poder Judicial amigo, un Poder Judicial aliado, un Poder Judicial en el que puedan seguir poniendo a sus operadores políticos, a sus amigos, a sus afines, un Poder Judicial que acumula riqueza en fideicomisos no previstos por la ley. Quieren un Poder Judicial con nepotismo, en el que el 41% de sus funcionarios administrativos y el 57% de sus magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios tienen parientes en esa institución. No lo decimos nosotros. Son datos del padrón electrónico de relaciones familiares que forma parte del plan integral de combate al nepotismo del propio Poder Judicial, que por lo visto solo es una herramienta testimonial, porque aunque ahí están los datos, no han depurado nada. Los parientes siguen ahí laborando como si no pasara nada. Esa es la verdadera violación de los derechos de los trabajadores, de los altos mandos que hacen a un lado para poner a sus parientes. Y ahí están los trabajadores, las trabajadoras haciendo paro de labores sin darse cuenta que los están usando para defender esas violaciones y esos abusos en su contra. Y todo eso lo hemos denunciado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo. Y ahí está esa organización facciosa, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que en su momento se opuso a la reducción de sueldos porque querían seguir ganando más que el propio presidente de la República, aunque la Constitución lo prohíbe. Ahora, esos violadores de la Constitución están pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vendepatrias,
para preservar sus privilegios, para preservar sus sueldos, valientes defensores de la Constitución, pidiendo que se vulnere la soberanía nacional. Por eso son vendepatrias. Y ahí están también las calificadoras internacionales que fueron responsables de la crisis hipotecaria del 2009, pero ahora opinan como si tuvieran autoridad moral alguna. Que sepan de una buena vez que sus opiniones nos tienen sin el menor cuidado, no tienen para nosotros ningún valor. Sepan que la reforma judicial se va a aprobar. Vamos a hacer verdadera la realidad de la independencia nacional. ¡Que viva López Obrador y que viva Claudia Sheinbaum Pardo! Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Primero, aclarar. Hubo tentativa de golpe de estado técnico. Claro que sí. Y explico. No quiso Alcántara Carrancá, pero hicieron magia. Presenta la denuncia de contradicción de criterios, no es un recurso, es una denuncia de contradicción de criterios. Marco Cortés, el 22, y el 23 ya lo acordó Norma Piña. 24 horas se tardó. ¿Y cuánto tiempo ha tenido ahí guardado en el escritorio el expediente de 35,000 millones de pesos? Una denuncia de contradicción de criterios, fuente del INEGI, en la encuesta de impartición de justicia 2023, se tarda en promedio 300 días en el Pleno. Y acá, al día siguiente, por los buenos oficios de sus despachos de élite, pues fue acordada de inmediato. Y le turna el asunto al ministro anfitrión de la cena de Norma Piña y Alito, revelada no por Morena, sino por Salvador Faustro, periodista de Milenio. Claro, este era el último intento por detener la mayoría calificada. Y la contradicción, en teoría, deriva de un recurso de apelación que resuelve la Sala Superior, que a su vez se pronuncia sobre el acuerdo de diciembre del Instituto Nacional Electoral. Entonces, de que tenían toda la intención, claro, ahí estaba la premeditación. Reconocemos el discurso que da hoy el ministro Alcántara Carrancá, donde con prudencia decide observar la Constitución y reconocer las facultades que el artículo 99 le otorga a la Sala Superior como última instancia para determinar la asignación de diputaciones de representación proporcional. Dicho lo anterior, en cuanto al fondo, por un lado está la acción de inconstitucionalidad del 98, un control abstracto de una norma local, y por otro lado está este control concreto que aplica la Sala Superior sobre el acuerdo del INE, de una norma federal. Y además, ¿qué va a hacer la Suprema Corte? ¿Inaplicar el artículo 54 de la Constitución? Lo otro era una legislación secundaria, ni siquiera era la Constitución local, era una ley local. Esta es una interpretación directa del artículo 54. Y esto nos debe de motivar a reflexión. Solo tiene dos facultades la Corte en materia electoral. Una es esta, la de la contradicción de criterios, y otra es la de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad, donde por cierto le pide opinión consultiva a la Sala Superior. Por diseño está obligado, y muchas veces es copy-paste. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 2-2002, cuando el PAN impugnó las acciones afirmativas en favor de las mujeres para establecer el 30% de los escaños en el Congreso del Estado de Coahuila. Ustedes impugnaron la asignación de curules a las mujeres. Y la Corte retoma la opinión consultiva de la Sala y la aplica en su sentencia. Pues yo creo que nos tendríamos que ahorrar ese paso y que sea la Sala Superior, como un tribunal especializado, quien decida todos los casos, incluyendo los de constitucionalidad en materia electoral, por supuesto las acciones. Ahora, me pronunciaré sobre el contenido del documento que 1000 juezas y jueces enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita se lo voy a entregar, Presidenta, con dos preocupaciones relevantes, porque así es como ven al pueblo de México las y los jueces. Primero, en la página 7 de este documento, afirman, bajo protesta, decir verdad, como se puede apreciar,
los cambios constitucionales que se encuentran en curso, se refiere al proceso de reforma, revelan que bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendente a la captura, cooptación y sometimiento también del Poder Judicial. O sea, dicen que la mayoría no se obtuvo en las urnas. Esto es grave. Están desconociendo el principio democrático. Están desconociendo los 36 millones de votos que fueron depositados el 2 de junio y están desconociendo el marco constitucional. Para que el pueblo de México vea cómo desprecia la judicatura su voto. Y en la página 3, miente los jueces. A pesar de que en este momento, agosto del 2024, no es periodo de actividad legislativa propiamente dicha, la Comisión Legislativa Permanente, que se queda instalada para atender otro tipo de competencias, se ha asumido indebidamente como constituyente permanente. Falso. ¿Se votó aquí en la Comisión Permanente el dictamen de reforma judicial? Lo votamos ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales. Otra cosa es que destacados integrantes de la Comisión Permanente, como Marcos Rosendo, como el diputado presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, como mi vicecoordinador, Leonel Godoy, como el diputado Rodarte, estemos en ambas integraciones. Por supuesto, el senador de la República electo, bueno, ya asignado, Fernández Noroña. Una cosa es que formemos parte de los dos órganos y otra cosa es que se esté discutiendo en la Comisión Permanente. Y con estos artilugios, con estas mentiras, con estas falsedades, bajo protesta de decir verdad, no tienen palabra los jueces, van a los órganos internacionales a pretender confundir, engañar. Un llamado a las y los comisionados interamericanos a que revisen esta situación, porque no se vale que los jueces mientan, violan el principio de buena fe entre las partes. Muchas gracias, Presidenta. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta comisión permanente. Gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, también el diputado Benjamín Robles del PT señaló que la oposición está desesperada por mantener sus privilegios, defendiendo una falsa independencia que solo protege a una minoría y viola los derechos humanos. También el senador Gerardo Fernández Noroña destacó y aclaró que la 4T no busca desaparecer el Poder Judicial, sino transformarlo para cumplirle al pueblo el mandato que ratificó en las urnas las elecciones pasadas. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas una excelente tarde.